Y básicamente es porque tengo tantas preguntas que nadie me puede responder que me toca empezar el proceso desde cero muchas veces. ¿Qué proyectos están trabajando? Cuéntame un poco. Ok, ¿qué tipo de soluciones? En este momento tenemos cuadernos, postales, camisetas, notes, libretas. ¿Y cuál es la diferenciación con todos los souvenirs? Cuando dejamos de empezar a implementar, queremos mejorar el pero contarme de los métodos o contar. No, pues, ya, por medio de la ilustración, contar algo, pero también que tengan información extra, no sé todavía si va a ser, pues, una esquela o que si pues, un código que puede ver la información. ¿Cepas? Sí. ¿Con S? Con C. ¿Con C? Sí. Sí. S. No, C, S, Zetas. C, S. Sí. C, no, al final es C, no E. Zetas, sino Zetas. Eso, Zetas. La primera C y la última es S. Eso. Ah, estaba a punto de escribirlo. Ah, bueno. Zetas. Uy, qué lindo. Nosotros lo que tenemos, pues, estamos trabajando en dos líneas. Una línea son unas materias personales, unas materias realizadas en impresión 3D, que se vende a personas pues, naturales, y la otra línea en la que estamos dando más fuerza son los souvenirs empresariales, donde nuestro target son las empresas, los cuales los tomamos y le plasmamos un diseño según su estructura, sus ideales, y tenemos un proceso pues, ya con el después de eso. Ok, y todos en materias. Todos son materias de cartuchos y clientes. En impresión 3D, PLA. Listo. ¿Y cuáles? Pues yo entiendo que el proceso en 3D puede ser algo diferente, pero realmente ¿cuál es la diferenciación que aprecia el cliente final? Primero el diseño que nosotros aportamos para la parte empresarial, pues nosotros le estamos haciendo un diseño que es exclusivo para ellos y que va con sus valores de marca y lo que ellos quieren transmitir para los clientes. Aparte nosotros también queremos como darle que ellos den algo de armonía o algo de vida pues para poder darle una materita, que el souvenir empresarial que ellos den no sea un lapicero que la gente termine botando, sino que en serio que la persona diga cómo a botar una materita, que cause más recuerdo y con más conciencia ambiental, porque el plástico que nosotros estamos imprimiendo es PLA que es ecoamigable. Aún te quiero preguntarte una cosa, ¿quién es el público objetivo de Ciudad Primavera? Sí, los extranjeros, varios que representan la ciudad y varios que representan. Listo. Si uno dice paisas que residen en la ciudad, paisas que residen en el extranjero, pues son paisas. Como cuando uno dice mi público objetivo son hombres y mujeres, es que ¿qué más hay? Pues son personas, ¿sí me entienden? Porque entonces uno no diría hombres y mujeres que tengan o no tengan trabajo, que vivan o no vivan en Medellín. Entonces uno define un público objetivo, si es paisas en la ciudad o fuera, extranjeros y locales. ¿Ustedes qué público objetivo? Tenemos una parte para la línea pues que es personas, tenemos personas entre los 25 y los 35 años, sí. ¿Cierto? Y empresas pues, hemos visto empresas. ¿Y por qué entre 25 y 35 años? Porque pues, los productos que nosotros queremos sacar van como enfocados a una cultura más de entonces está por ese lado del milenio entre los 25 y los 35 años. Entonces la idea es sacar unos milenios pues, muy preliminares y darle como una cosa en redes sociales. Los otros de que son para empresas es tener un contacto más directo con las empresas y ya. Entonces se supone que estas materias están diseñadas para un público de 20 a 35 años, ¿cierto? Su diseño es así.
y ustedes le van a vender estos mismos a empresas. No, nosotros a las empresas les empezamos a diseñar otros especialmente para cada empresa, porque lo que queremos con la empresa es tener una venta más por mayor. Entonces, tratar de que una empresa nos compre 20, 30 o 5 más de 50. Ok. Entonces ahí tienen que tener cuidado porque tienen que diferenciar muy bien la línea. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes tienen un diseño que los caracteriza y ese diseño está pensado para personas entre 20 y 35 años, eso querría decir que las empresas les van a dar regalos a personas de 25 a 35 años. Pues sí me entiendes, porque si mi estilo es para esto y yo conservo el estilo en mi línea empresarial, pues entonces uno diría, entonces las empresas a las que les vas a vender solamente dan regalos a millennials, porque entonces ya si los regalos son para personas de 50 o 60, sí les van a gustar la marca, las materias, entonces tengan cuidado con eso. Porque eso querría decir pues que las empresas solamente le pueden o le darían ese regalo a estas personas porque la materia está diseñada para esas personas. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros se llama Altea. Altea. Con T. ¿Cómo? ¿Altea con T o Altea? Altea con T. Y son huertas hidropónicas para los hogares. Cuéntame un poquito más. Huertas verticales. No, hidropónicas. Pero una huerta vertical puede ser hidropónica. Sí. Pues la idea es ofrecer un diseño para el hogar y que las personas puedan cultivar alimentos en el hogar. Pues también somos abiertos a alimentos, pero por el momento nos quedamos en internet. Queremos pues como aportar al medio ambiente, pues como ser una empresa saludable y ¿Y qué diferenciación tienen con las cartas de cliente? pues nos buscamos enfocar mucho en la parte del diseño, porque hemos visto pues como falencias tanto en la parte de diseño como en la parte de materiales de las ¿Qué público objetivo tiene? Pues definimos 3 personas. Primero, estudiantes. Pues se preocupan por el medio ambiente, sigan las tendencias FIM, quieren ser saludables. Luego niños, que durante la investigación vimos que pues, las huertas, pues tener una conexión con la naturaleza puede llevar al aprendizaje y volverlo una persona consciente. Y por último, las madres, que les gusta la jardinería, les gusta decorar sus hogares. Tiene que tener entonces aquí una cosa presente. Cuando uno está hablando de mercadeo, tiene diferentes públicos. Una cosa es los clientes, otra cosa son los compradores, otra cosa son los consumidores. Cuando uno está hablando de sus diferentes públicos objetivos, por ejemplo en este caso, lo que son estudiantes y madres, pueden ser compradores potenciales, ¿cierto? O clientes potenciales. Comprador es la persona que te compra el producto por lo menos una vez. Cliente es la persona que regularmente compra tu marca. Comprador puede ser esporádico, puede que compró, no sé, esta marca hoy y nunca más vuelve a comprarla. En cambio, un cliente, cuando tiene que hacer el cambio de ese producto, va a volver a la misma marca. Mientras que los niños los pueden considerar como un público objetivo, usuario del producto. Obviamente, consumidor es la palabra adecuada cuando uno hace, digamos, internaliza el producto, una bebida, un usuario, cuando se usa el producto o el servicio, también se dice usuario del servicio, ¿listo? Entonces aquí también, en la parte de la definición, tienen que tener muy en cuenta separar, porque una cosa es su público objetivo en cuanto a compradores o clientes, y ahí es donde tienen que fijar estrategias de canales, de precios, etcétera, y cuáles podrían ser los consumidores, que a los consumidores también se les incluye en el proceso de comunicación, el mensaje, por dónde se va a entregar ese mensaje, pero básicamente esos consumidores no influyen tanto en, por ejemplo, qué precio voy a poner, porque es la mamá la que lo va a pagar, entonces ahí hay que conocer a la mamá. ¿Ustedes qué proyecto tienen? Yo, es un proyecto para desarrollar proyectos de energía renovable. ¿Cómo se llama? Se
llama Good Energy. ¿Cómo? Good, como café energético. Ok. ¿Cómo? Una Goat. ¿Cómo? ¿Cómo? Energy. Energy. ¿Y por qué cómo? ¿Cómo? Son las iniciales de los fundadores. Ok. Listo. ¿Y qué propone? O sea, lo que nosotros queremos hacer es desarrollar proyectos de energía renovable a la medida del cliente. Principalmente al inicio nos queremos enfocar en usuarios residenciales porque es la manera más fácil de salir al mercado. Sí. Y ya después como extrapolar los desarrollos a empresas e industrias. ¿Qué tipo de energía renovable ofrece? Inicialmente energía solar, por lo que te digo que es más fácil entrar en el mercado. Ya después queremos hacer proyectos con biomasa y con biogás. Listo. Entonces al inicio solo usuarios residenciales. Sí, o sea, nosotros definimos los usuarios como padres de familia alrededor de los 55 años, uno, ¿cierto? Sí. Pero también definimos otro usuario muy importante que son los administradores de los conjuntos residenciales, que vimos como un mercado potencial en esa área. Entonces aquí tienen que definir cómo van a empezar, porque si ves aquí tienen dos públicos distintos. Cuando tú dices usuarios residenciales, por ejemplo, los padres alrededor de 55 años sí son pues, usuarios residenciales. Pero ya los administradores de los conjuntos son otro público distinto. Entonces esta primera pregunta, ¿por qué es tan importante? Porque cuando yo quiero conocer una información, lo primero que tengo que hacer es entender bien a quién voy a dirigir un producto o una comunicación o una estrategia. Si ustedes desde un inicio no tienen claro el público objetivo, pues podrán hacer cualquier cantidad de recolección de data y hay una frase que dice trash in, y haciéndome pues como a la idea. Aquí en Got Energy, ustedes finalmente van a empezar con usuarios residenciales, ¿sí? Sí. Lo voy a meter en esto. Entonces, miren, hay una cosa que me estaba hablando ahorita Simón, que es el tema de plantear hipótesis y validarlas. ¿Listo? Hipótesis y proceder a validar. Las hipótesis, o la palabra hipótesis, es una palabra que está intrínsecamente relacionada con la estadística. Y es una palabra que se ha manoseado y se ha mal usado mucho. ¿Por qué? Porque entonces la gente dice, mi hipótesis es que la gente va a preferir en las materias el color amarillo. Eso no es una hipótesis. ¿Sí? Cuando uno aprende a formular las hipótesis, se da cuenta que una hipótesis tiene que estar ligada inmediatamente a la prueba estadística que se va a utilizar. Por ejemplo, si yo digo que existe relación entre la edad de una persona y el consumo de tazas de café, yo ya tengo claro que las dos variables las voy a medir numéricamente, voy a preguntarle a la persona qué edad tiene, voy a preguntarle su consumo de tazas de café y posteriormente voy a hacer una regresión, depende, los modelos de ajuste van a decir si será una regresión lineal o si será una regresión logarítmica o si será qué tipo de regresión es la mejor, pero lo que quiero aquí no es enredarlos, sino decirles que normalmente lo que ustedes hacen no se les llama hipótesis, se les llama proposiciones. Cuando uno parte simplemente desde la perspectiva cualitativa a explorar un mercado, uno normalmente parte de proposiciones. Las hipótesis se pueden hacer cuando uno ya tiene ciertos parámetros y ciertos datos para saber o para hacer una presunción de cuál será el comportamiento paramétrico de una población o de una muestra. Entonces, hipótesis tiene mucho que ver con comportamiento paramétrico y tiene mucho que ver con pruebas estadísticas. Las proposiciones se sondean y uno puede, digamos, llegar a la conclusión de que se puede dar, la proposición puede ser verdadera, más no como las hipótesis que simplemente se rechazan o
no se rechaza. Cuando ustedes van a hacer estas proposiciones o estas hipótesis, entonces mi recomendación es que si ustedes quieren plantear hipótesis cuantitativas, busquen en internet, porque es bastante extenso, hay muchos tipos de hipótesis, cómo se formulan, ¿sí? Y una vez ustedes formulen una hipótesis de esa, ¿qué tipo de prueba estadística tendrían que usar? Ejemplo, prueba chi cuadrado, por ejemplo, análisis ANOVA, por ejemplo, regresiones simples, por ejemplo, regresiones múltiples, por ejemplo, test de Levene, que es para diferencias de medias, por ejemplo, pruebas T. Mi propuesta es que si a ustedes realmente les gusta fuerte la parte cuantitativa, exploren antes de generar una hipótesis. Si realmente eso les apasiona, les mueve, buscan y tienen una duda puntual, me pueden preguntar, ¿cierto? No como creo que me explica de cero hipótesis, sino como estuve mirando y quiero hacer una hipótesis de este tipo y aquí en donde busqué dice que esa hipótesis se puede validar o se puede mirar con este tipo de test. Me puedes, ya, pero con una duda bien puntual, ¿listo? Porque hay muchísimos tipos de hipótesis y hay muchísimos tipos de test estadísticos. En cambio, las proposiciones sí se pueden trabajar a partir de la investigación quanti y quali, pero digamos que ya no tienen un proceso tan riguroso como hacer la prueba de hipótesis. Dentro de la investigación quanti tenemos las siguientes herramientas. Tenemos la observación, que esta observación puede ser humana o hecha por máquinas. Tenemos los experimentos. Tenemos las encuestas. Tenemos las técnicas grupales. Las técnicas grupales necesitan o dependen de una de las anteriores, ya les voy a explicar. Y finalmente tenemos las bases de datos secundarias. Entonces, cuando yo empecé a hacer investigación, eso fue hace 10 años, las primeras investigaciones que yo hice fueron con unas salsas que ya yo creo que ni siquiera existen, que se llaman base Q. Entonces alguna vez las escucharon, eran vinagretas y salsas como para desarrascar. De las primeras investigaciones que yo hice fue con esa marca de salsas. ¿Qué me tocó hacer? Ir a los éxitos y por un mes pararme ciertos días, los días de más tráfico, en las góndolas donde estaban exhibidas las salsas y contar, digamos, de manera pues empírica, viéndolo, cuántas personas se acercaban a la góndola, de las personas que se acercaban a la góndola, cuántas llevaban el producto directamente o cuántas comparaban productos antes de tomar una decisión. Si se acercaban a la góndola 100 personas, de esas 100, ¿cuántas finalmente llevaban un producto a carrito? ¿Cuántas de los que llevaban producto era producto base Q? ¿Cuántas era producto de otras marcas? Y esa observación puede ser, digamos, abierta o encubierta. En el caso mío, yo estaba encubierta. Yo me hacía la que estaba ahí mercando, mirando las salsas, ¿cierto? Y cuando la persona se iba, yo anotaba los parámetros que tenía. Por ejemplo, una de las cosas que ellos me pedían, mirar si la persona revisaba el contenido nutricional, para ver cuántas calorías tenía el producto, ¿cierto? Varias cosas así. Entonces yo me hacía la que estaba ahí y cuando la persona se iba, yo empezaba a llenar todos los parámetros. Hombre, mujer, edad estimada, llevó producto, no llevó, el producto que llevó era de qué marca, observó la etiqueta o no observó la etiqueta. Esa es la observación humana cuantitativa. Ojo, miren que yo lo que les estoy diciendo es cuántas personas se arriban, cuántas miran la etiqueta, cuántas demás. Todo es cuantificable. La observación por máquinas es
básicamente lo que les ofrece la universidad a través del Mercalá. Que ya no implica que uno se pare a observar, sino que tú le pones a la persona un medidor de respuesta electrogalvánica, que el de acá se llama Q-Sensor, y por ejemplo trajeron a Juan Camilo el del Cielo, ¿se llama Juan Camilo? Sí. Sí. Juan Camilo el del Cielo, Juan Manuel Barrientos, sí, Juan Manuel, trajeron a Juan, démoslo así. Y él diseñó como toda una experiencia con diferentes platos y con la manilla pudieron verificar en qué puntos de la experiencia se dieron picos de excitación emocional. Porque lo que mide la manilla es cuando el sistema nervioso está más excitado o está en pico. Para ver en qué momento de la experiencia se disparaban las sensaciones de la persona. ¿Qué es lo importante ahí? Esto hay que acompañarlo con una encuesta. Porque un pico en cuanto a la excitación emocional puede darse porque algo te pareció extremadamente rico, pero también puede darse porque te pareció muy desagradable. Entonces hay que preguntarle a la persona con qué asoció ese plato, si fue positivo o negativo, para acompañar el análisis de la máquina con realmente la interpretación de esa información. También están las gafas, la de fijo, que tienen que ser en pantalla para user experience, pruebas de UX, páginas web. El iTracker móvil sirve para llevar al punto de venta, por ejemplo. Cuando ya estamos en góndola, entonces se ponen las gafas y obviamente se mira el recorrido que hace la persona en un punto de venta para determinar, por ejemplo, layout, dónde están los puntos calientes, dónde... Layout es distribución de tiempo. Luego tenemos los experimentos. Los experimentos son todo un mundo. Existen pre-experimentos y existen experimentos verdaderos. La diferencia entre estos dos tipos es la capacidad de contrastar, capacidad de contraste. Normalmente, para poder verificar los resultados de un experimento, hay que aplicar pruebas estadísticas, ¿sí? Chi cuadrado, pruebas T para mirar diferencia de medias, test de Levene para mirar si la observación que uno hizo antes del estímulo es diferente a la que hizo después. Ejemplo, yo voy a mirar si dar un obsequio a las personas mejora su percepción de calidad del servicio. Antes de tomar el servicio, antes del regalo me califica el servicio, se lo califico en 5. Yo le doy un regalito, otra vez califíqueme el servicio, yo lo califico ahora en 8. Para determinar si ese estímulo, que en este caso, que les pongo el ejemplo de un regalito, efectivamente sirve para aumentar la calificación del servicio o no. Pero eso no se puede hacer a ojo simplemente. Como decir, en promedio la gente calificó en 5 y luego calificó en 8, súper bien. Eso necesita una prueba estadística que efectivamente te diga si sirvió. El estímulo está afectando positivamente o el estímulo está afectando negativamente. Luego vienen las encuestas. Dentro de las encuestas, la universidad tiene una plataforma que se llama Qualtrics. Qualtrics es, hagan de cuenta, un formulario de Google o un SurveyMonkey, pero muchísimo más completo. ¿Sí? Les permite unas funcionalidades diferentes, es mucho más organizado y les permite descargar la data en un Excel con el que después ustedes puedan hacer todas las estadísticas. Les voy a poner de una vez, antes que se me olvide mi correo, hipótesis, y también por si desean saber de Qualtrics o tener una ayuda en el uso. Bueno, esta última parte no se ve mucho, pero es el mismo de hace.0. Ahora pega uno. Y ahí me pueden escribir también para preguntarme de Qualtrics. Tengo una monitora que les puede ayudar mucho más porque ella pues tiene su tiempo dedicado a ese tipo de cosas. Las encuestas son un método bueno, siempre y cuando se sepan hacer, se sepan formular. Siempre en investigación, el que carga con la complejidad del diseño es el investigador. Es decir, usted tiene que hacer las preguntas lo más fácil que sea para la gente, lo más fácil de entender,
Usted pregunta la edad, por ejemplo, habrá personas que pongan 20, habrá personas que lo pongan en letras, habrá personas que lo pongan en números, habrá personas que lo pongan acompañado de años. Luego es el investigador el que tiene que hacer el paso de sistematizar la data. Ese es un paso muy importante, la sistematización. Este tablero traga marcado. Sistematización. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder procesar después esa columna de años, yo mismo tengo que poner 20, 25, todo en números, borrarle a los que pusieron años, los que lo pusieron en letras yo lo pongo en números. Eso lo hace todo investigador. Porque es imposible, pues sobre todo cuando uno hace muestras grandes, que de 300 encuestas nadie te lo haya puesto en letra, en número, otro con años, otro añito, lo que sea. También, ¿para qué se hace la sistematización? Para borrar las encuestas chistes. ¿Qué son las encuestas chistes? ¿Cuántos años tiene? 105. ¿Cuántas veces vas al supermercado al mes? 200. Uno sabe que eso se lo llenó y no falta. Porque si uno las pone en internet, las pone en redes sociales, pues todo el mundo ingresa. Entonces no falta la persona que te llene un montón de cosas. Entonces, obviamente, la sistematización de los datos es organizar bien la data antes de procesar. Listo. Luego vienen las técnicas grupales, que les dije que tenían que estar acompañadas de uno de esos. No confundir diferente a la sesión de grupo. La técnica grupal, lo que se pretende es juntar varias personas en un grupito para hacerles ya sea una encuesta o un experimento. Pero ¿por qué se hacen grupos? Cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un experimento y yo tengo que poner a las personas a lavar la ropa con 3 detergentes distintos. Es más fácil hacer la logística de organizar 5 eventos, cada uno con 20 personas, donde yo ponga las 20 cositas, lleve los detergentes, a esperar que yo voy a hacer 100 personas una a una, yendo a la casa con los jabones, con las batas, ¿sí me entienden? Entonces, la técnica grupal es para cuando el diseño de investigación es bastante complejo, en vez de hacerlo uno a uno, yo trato de coger tandas de más personas para aplicar el diseño. O la encuesta necesita una explicación, es una encuesta compleja. Entonces yo traigo las 20 personas, les explico cómo la deben ir llenando y así no una por una porque me demoraría muchísimo. Pero entonces eso quiere decir que la técnica grupal igual sigue siendo para tomar datos numéricos. No es para sentarse a conversar, es para hacer un experimento, para hacer una encuesta, sino que como son cosas más complejas, no lo hago uno a uno, lo voy haciendo por tantos. ¿Listo? Y finalmente están las bases de datos secundarias. Ustedes en el trabajo tienen una estructura. ¿Ya tienen una estructura? Pues como que les hayan dado tanto en la ejecución como en la presentación del reporte. Cuéntenme, ¿qué estructura tiene? Tienen que hacer la introducción, tienen que hacer el análisis previo, no sé qué estructura tienen para la presentación. Pues los antecedentes, todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha realizado, pues en qué momento de en qué etapa, y también depende en qué etapa esté cada uno de los emprendimientos, que no todos están en la misma etapa. Eso. Listo, después de los antecedentes, ¿qué más? Sí. Bueno, estado del acta, antecedentes, estado del acta. Cronograma. Y ya después pues, lo que sea hecho. Propuesta de valores antes del cronograma, pues Sí. La propuesta de valor. Usuario. ¿El usuario dónde lo llevaría? antes de la propuesta de valor. ¿Qué más? El modelo de negocio antes del cronograma y el cronograma. Modelo de negocio. Si se acuerdan de uno, me dicen, porque quiero entender un poquito como la estructura. Modelo financiero, conclusiones,
Próximos pasos. ¿Cuál? Próximos pasos. Próximos pasos desde el final, supongo. Sí. ¿Por qué me interesaba saber? Porque estas bases de datos secundarias, cuando son la herramienta principal de la investigación, no se deben confundir con los antecedentes del estado del arte. Es diferente. Toda investigación seria que se respete tiene que tener una buena búsqueda del estado del arte. ¿Listo? Más lo que se llama el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Cuando yo voy, por ejemplo, a investigar sobre el comportamiento del consumidor de energías alternativas, energías renovables, ya hay seguramente una persona que ha estudiado ese fenómeno, o que por lo menos ha definido cómo se estudia el comportamiento del consumidor. Cuando yo voy a estudiar comportamiento del consumidor, yo no me invento qué es eso, ni me invento cuáles son las variables. Yo normalmente me paro en un autor que ya ha definido que cuando se estudia comportamiento del consumidor, los pasos son comportamiento para la identificación durante la identificación de la necesidad, comportamiento por identificación de las necesidades, comparación de las necesidades, comportamiento al momento de compra, comportamiento post-compra y comportamiento de desecho. Eso no me lo invento yo. Eso ya un autor lo dijo y lo tiene todo muy bien explicado. Cuando yo me paro en ese autor para desarrollar mi propuesta, entonces ese autor hace parte de mi marco teórico. ¿Sí? No confundan las bases de datos secundarias o las fuentes de datos secundarias cuando se usan acá, porque esa parte antecedente siempre se hace con fuentes de datos secundarias. ¿Te parece un marcador ahí? Sí, no, pues es que el marcador funciona bien, Ah, ok. pero el tablero tiene como partes donde Ya se veo. lo trabaja. ¿Listo? Esta parte siempre se hace con fuentes de datos secundarias porque siempre lo que se pretende es ver qué hay desde antes de ese tema. Cuando yo hablo que la investigación cuantitativa se utilizan las bases de datos secundarias, es por ejemplo, cuando en finanzas se usa mucho, se bajan los índices del Dow Jones, se bajan los índices de los principales índices financieros del mundo y empiezan a ver si el petróleo tiene alguna relación con el precio del oro. Si el precio del oro está relacionado con el desempleo en ciertos países, ¿cierto? Pero entonces las bases de datos secundarias se convierten en la herramienta para hacer la investigación per se. No es lo mismo usar bases de datos secundarias en este paso previo que usar las bases de datos secundarias como realmente el insumo práctico para hacer la investigación que tú quieres hacer. Esto solamente se puede hacer cuando las bases de datos secundarias existen. Pues se tiene que contar con ese prerequisito. No siempre yo puedo hacer investigación con bases de datos secundarias si realmente el tema que quiero investigar no es suficiente recolectado para yo recolectar. ¿Tienen alguna inquietud sobre estas herramientas cuantos para pasar a contarles cuáles son las cuales? O depende de lo que a ustedes les interese, ¿hay alguna en la que quieran profundizar? Claro. ¿O cuál? Porque nosotros tenemos una parte que es para el comportamiento, pero ya sería un componente de esas. Y también la parte de user experience, que nosotros pensamos pues, en varias hipótesis que tenemos. Una va en cuanto a la compra, para las empresas que es diferente a la compra pues, de las personas naturales, que se asociaría por página web o por redes. Okay, eso es muy interesante, pero entonces tendrían que hacer un dummy, tendrían que hacer por lo menos un prediseño de la página. Si lo que quieren es verlo con el tema de la tracker, tendrían que hacer el prediseño para ver la gente dónde cliquea, en qué partes, por ejemplo, si ustedes tienen un home, más sobre nosotros, por qué nuestras materias son mejores, no sé qué, tendrían que tenerlo ya prediseñado para poder ver la gente dónde da clic,
cuántos clics da en la página, si efectivamente entro a la sección de compra, porque por ejemplo ustedes les dan 5 minutos para interactuar con la página. Y si ustedes se dan cuenta que normalmente las muestras para ese tipo de experimentos son más pequeñas, no se usan 100 personas, se usan 20 máximo, y las hacen ya tantas. 5 en la mañana, 5 en la tarde el primer día y el segundo día, otras 5 en la mañana y otras 5 en la tarde. No puede uno pretender que en un día vas a hacerle el tracker a 30 personas, lo hacen así de 5 en 5. Y si de las 20 personas que le hiciste el tracker, ninguna dio clic en comprar, ahí ya te está dando como una muy buena guía de que la gente no ve ese producto o no visualiza la compra por internet. ¿Sí? Pero entonces sí les tocaría hacer el prediseño de página para ponerlo un DUI de la web. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de esos cuantitativos? Perdón. La sesión de grupo tenemos las entrevistas. Las entrevistas tienen 3 tipos. Tienen entrevista estructurada, semiestructurada y en profundidad. De las entrevistas viene toda la parte que es observación. Luego está la etnografía. Y ahora ya tenemos la etnografía. También están las técnicas proyectivas. Listo, ahí están las principales, las más conocidas y las más usadas. Bueno, diario de campo. De usuario. Entonces, la sesión de grupo. La sesión de grupo puede empezar desde 3 personas, que se le llama triadas, hasta 12 personas. Una sesión de grupo con 15 personas se vuelve muy difícil de manejar. Sobre todo porque muchas veces se presenta pues, lo que se llama el líder o los líderes, que son 1, 2 personas que pues se apoderan de la sesión de grupo y son tan convincentes en sus argumentos, entonces esa marca es muy mala porque y los otros, muy mala, porque jalonan la sesión de grupo y obviamente mientras más personas, más difícil es para el moderador manejar la sesión de grupo. Entonces de 3 a 12 personas. Obviamente, para uno poder obtener mejor información, si lo vas a hacer en triadas, pues te toca hacer por lo menos 5 triadas o 6 triadas. No es lo mismo hacer una sesión de grupo con 12 personas que decir, pues yo lo voy a hacer de 3, bueno, entonces haga más. Si las va a hacer de a 3, porque tiene una buena razón para hacerlas de a 3, entonces se toca hacer más de uno. Las sesiones de grupo tienen lo que se llama un temario. Con preguntas. O sea, vamos a ir por temas. Entonces vamos a hablar sobre productos de cuidado del cabello. El primer tema es cuáles conocen, ¿cierto? Rice, acondicionador, no sé qué para rizo, no sé qué, listo. Segundo tema, marcas preferidas. ¿Cuáles son las marcas que más consumen? ¿Cuáles son las marcas que les gustaría consumir? Tercer tema, uso de los productos para el cuidado del cabello. Entonces uno tiene como unos temas y va designando en cada momento de la sesión de grupo en qué tema se va a enfocar. Después, listo, esta es una forma, la sesión de grupo. Vienen las entrevistas. Las entrevistas, para hacer una investigación seria, esto no tiene como una técnica infalible, normalmente se usan más de 20.
20, 25 entrevistas, ¿listo? Como para uno decir que realmente tiene un grueso pues considerable para poder analizar. Estructurada es que se hace pregunta una a una. A todas las personas se les hace la pregunta 1, la 2 y la 3. Semiestructurada es que se hacen preguntas, pero si la persona te da insights, da información valiosa, vos podés pedirle que profundice un poco más. En cambio, en la entrevista en profundidad se lleva el temario. Y el temario es: vamos a hablar de tal tema, contame lo que quieras. Ya no son preguntas, ¿cuáles son tus marcas favoritas? Sino vamos a hablar de champú. Contame lo que quieras. Que no, bueno, como luz o como listo, empieza por ahí. Uno deja que la persona vaya definiendo qué es lo que te quiere contar y qué quiere conversar. La observación tiene un protocolo. ¿Qué es el protocolo? Tienes que definir qué vas a observar, dónde lo vas a observar, qué días lo vas a observar, a qué horas lo vas a observar. Porque, por ejemplo, si yo voy a observar, hay cosas que no se pueden observar en TCIs. El uso de energías renovables, ¿dónde vamos a observar eso? Por ejemplo, en este tema de Ciudad Primavera, ustedes podrían observar el comportamiento de compra de productos souvenirs si van a las tiendas, por ejemplo, en el Museo de Antioquia, en el Parque Explora hay mucho material también, donde hay ese tipo de material para ver cuánta gente entra, la gente que entra, cuánto efectivamente compra, a qué tipo de souvenirs a los que más se acercan o por los que preguntan, si preguntan precios o simplemente toman y llevan exactamente. Por ejemplo, eso sí es observable. Pero entonces el protocolo me dice dónde lo debo observar. En el Museo de Antioquia, en tal parte, ¿y por qué? Porque allí son los lugares donde se vende ese tipo de... por ejemplo, setas, si por ahora, bueno, pero mientras así, decoración, podrían también hacer observación en lugares de decoración, porque obviamente el diseño que ustedes están pensando puede tener inspiración en diferentes vertientes, no solo en macetas. Pues puede venir de sillas, mesas, entonces sí. Lo que es muy importante es decir el protocolo y explicar por qué. Si vos vas a ir a un centro de decoración para hacer una observación que te sirva para este proyecto, tenés que explicar por qué. El protocolo y por qué. Porque es interesante observar ahí, porque a esas horas, todos los por qué. Chicos, la etnografía, digamos que es una técnica que yo no creo que para el alcance de esta clase ustedes lograsen implementar. Porque la etnografía implica convivir por un tiempo prolongado de tiempo con la comunidad que se quiere estudiar. ¿Sí? Cuando la etnografía comenzó, se utilizaba era para estudiar culturas, sobre todo indígenas. Cuando habían pueblos aislados y se quería entender esa cultura, entonces un etnógrafo iba y convivía con ellos hasta años. Había gente que pasaba 2 años conviviendo con los indígenas de la isla Fiji y observando sus comportamientos, en fin. Hoy en día se aplica la etnografía a mercadeo, pero implica que la persona se vaya pues un mes, por ejemplo, para un barrio de estrato 1 y esté allá todo el día, conviva con las personas, almuerce con ellas, salga a hacer las compras con ellas y observe todos los comportamientos. Yo creo que por el alcance de la clase no tendría la oportunidad de hacer una etnografía. Pero esa etnografía evolucionó a lo que hoy en día se llama etnografía. Y la etnografía es hacer el análisis de los comportamientos en la red, en las redes sociales. Entonces, tendrían que empezar a seguir un grupo de personas, y esto sí lo pueden hacer, por ejemplo, durante una semana, que tengan las características de su público objetivo. En Facebook, en Twitter, en Instagram, y empezar a ver qué publican, qué mensajes ponen, qué retuitean, qué tipo de contenidos comparten, le dan like, le dan comment. Obviamente ustedes saben que hay como una secuencia. El like, digamos cuando uno habla de engagement en internet, viene primero el like,
Luego del like viene el comment y luego del comment viene compartir. Supone que esa es como la secuencia. Mientras más se engancha, más avanza uno. El like, un comentario o compartirlo en tu muro, ¿sí? Entonces pueden empezar a mirar qué tipo de comportamientos muestran estas personas en línea para poder sacar insights importantes para los proyectos que están haciendo. Eso te dan etnografía. Las técnicas proyectivas son súper interesantes, pero requerirían de un psicólogo que les ayude a estructurarlas. Han pasado algunos ya por un proceso de trabajo, un proceso de empleo. ¿Qué les gusta decir? Esto no. No, pero ellos también, sí, ya... Para la práctica. Les hicieron estas pruebas de si usted fuera un animal, ¿qué sería? Una guacamaya, un pájaro, una ave fénix, o el guarte. Las pruebas proyectivas, el guarte que tiene los siguientes cuadros, tiene los dibujitos. ¿Cuál te hicieron a ti? Donde se conocieron, no sé qué. Sí, y a ti también te tocó eso. Ya O me sea, que muero. esa es la de moda. Listo. Entonces, ¿cuál es el tema con las técnicas proyectivas? Que no solamente se necesita saber cómo las vas a diseñar, sino saber cómo las vas a interpretar. Pues, si vos pones 8 cajones para que la persona dibuje, listo, hasta ahí muy bien. Luego, ¿cómo vas a interpretar lo que dibujó? ¿Cómo se interpreta eso? Entonces, para hacer una técnica proyectiva tendrían que tener apoyo de un psicólogo. O un antropólogo también. Sí, los antropólogos, lo que pasa es que la prueba proyectiva es muy psicológico. Se utiliza para derribar las barreras mentales que normalmente tenemos cuando alguien nos está observando o está investigando un comportamiento. Entonces, yo siempre he visto la aplicación de pruebas proyectivas con psicólogos, siempre, pero podría ser. Y el diario de campo de los usuarios, que este se está usando mucho, por ejemplo, en moda, y es que se le da a la persona un diario, pero tiene que ser un diario bonito, donde diga aquí pégate foto, aquí no sé qué, o sea, no es un cuaderno, es que usted diseña casi que para que la persona todos los días vaya escribiendo lo que usted quiere que escriba. Entonces, cuando me levanté hoy, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Qué desayuné hoy? Todos los días la persona tiene que ir llenando los campos que uno le designa. ¿Cómo elegí mi pinta? ¿La preparé desde el día de ayer? ¿O la pensé justo cuando me la estaba poniendo? ¿Que tenía una reunión? ¿O porque me sentía linda? ¿O porque...? Entonces ya es como empezar a hacerle preguntas a la persona de su vida íntima. Obviamente conservando pues como el límite de lo que se puede preguntar y lo que no. Pero básicamente estos diarios de consumo lo que pretenden es encontrar un poco más allá el comportamiento de las personas, no solo a partir del consumo de tu producto, sino de otras cosas. ¿Qué desayuna? ¿Dónde va? ¿Cada cuánto sale a restaurantes? Y así tú puedes diseñar mejor la comunicación y saber dónde puedes poner publicidad también. Obviamente con cualquiera se puede hacer eso, pues. Lo que pasa es que el diario de campo permite ver día a día lo que pasa, incluso mirar si la gente utiliza los jueves para salir, o los jueves no, los viernes, cosas así. ¿Qué pasa con los diarios de consumo? Como por ejemplo uno le dice, vas a hacer durante un mes un diario de consumo, pues para la gente es mucho trabajo, no es como una encuesta. Que tú le dices, esta encuesta se demora 15 minutos y se acabó. ¿Qué necesitas? Darle un incentivo, darle un bono de descuento, darle un bono para redimir una comida en un restaurante o para que compre lo que quiera en el éxito. Porque las personas solamente se van como a motivar a estar un mes o 20 días llenando un diario si tienen algo a cambio, si no, es muy difícil que el favor. ¿Listo? Básicamente les conté de la quali y de la quanti cuáles son las herramientas. ¿Tienen alguna duda o alguna que quieran profundizar más? Pues como que ustedes vean que esa les gusta para su investigación. Eso está muy bien. Uno puede hacer un mix de técnicas.
mis determinantes. Hay ciertos rasgos que son rasgos duros. Y hay ciertos rasgos que son los rasgos blandos, que también se puede hablar como hard data y soft data, ¿cierto? Para saber cosas puntuales como cuántas veces hace esto, cuántas veces va, cuántas veces ha regalado un souvenir, cuánto está dispuesto a pagar por un souvenir de regalo. Para todo eso es mejor la cuántica. ¿Qué precio? Igual, por ejemplo, qué lugares frecuenta, porque necesitas saber específicamente qué lugares, qué centros comerciales visita. Cosas muy puntuales, la quanti es la ideal. Si tú lo que quieres, estás experimentando con algo nuevo, y tú quieres ver una reacción frente a ese estímulo que es totalmente distinto, por ejemplo, un experimento te podría servir. Si, por ejemplo, no están seguros de que su propuesta de valor, si es competitiva, frente a la de los productos sustitutos o los otros productos que podrían comprar, tú podrías hacer un experimento donde le muestres un producto de la competencia, le pongas la usabilidad y luego le pongas tu piloto, el piloto de tu producto, y le preguntes por la usabilidad para ver si hay un cambio de percepción frente a los productos que están en el mercado versus el producto que tú le estabas brindando. Ahora, hay otros rasgos que son los rasgos blandos, que son el por qué, para qué, cómo. Aquí en los rasgos duros tenemos más, por ejemplo, el cuándo, cuánto, dónde. Cuando queremos saber por qué consumirías el producto, para qué lo usarías, cómo lo usarías. Eso es mucho más difícil de definir en una herramienta cuantitativa que es encasillada, donde tú no te puedes salir. Ojo, que muchas veces yo he visto que lo que hacen es que cogen Qualtrics, que es para hacer encuestas digitales, y empiezan a hacer preguntas abiertas. Entonces, es un contrasentido coger una herramienta digital para hacer investigación de mercados cuantitativa y empezar a hacer preguntas abiertas. ¿Cómo te gustaría que fuera la materia? O sea, imagínense que ustedes le llenan 200 personas esa encuesta, solo son 5 preguntas, y en cada pregunta tienen 5 renglones para procesar. Y ustedes no tuvieron la oportunidad siquiera de pedirle a la persona clarificación en algún punto, pues explícame cómo así que la forma. Pues para ti la forma es que, para hacer preguntas abiertas, hagan una entrevista, hagan una sesión de grupo. No cojan un formulario de Qualtrics y lo llenen de preguntas abiertas. Los formularios de Qualtrics son para preguntar cuántas veces hace esto, de las siguientes opciones, pone la foto de materias, cuál es la que más le gusta, para eso es Qualtrics. Si es para preguntarle por qué te gusta ese, para qué lo usarías, cómo lo usarías, en qué días, en qué momentos, para eso ya se hace una herramienta cualitativa que les permita profundizar. Entonces, hay proyectos que de pronto son cosas tan puntuales que ustedes dirán, me voy a ir solo con herramientas cuantitativas. Pero hay otros, y en la mayoría de los casos pasa que hay ciertas cosas que ustedes las van a poder mirar con una herramienta cuantitativa, pero si quieren profundizar un poco más, la pueden combinar con herramientas blandas de la cualitativa. Yo puedo preguntarle a una persona a dónde va, cuánto gasta, cuánto consume, dónde lo consume, y luego a algunas de esas personas que les hice la encuesta, hacerles un poco más de preguntas ya cualitativas, porque tus respuestas, porque sí, podrías, pues es que no hay una sola respuesta, pero podrías hacer un experimento. Podrías coger un grupo de personas a las que les muestras el producto solo y les preguntas el nivel de interés en una escala de 1 a 10, luego coges, anote, y una vez, porque después me llaman, ¿qué queda? Un grupo. Se llama, hay 2 grupos, un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental, como es el estímulo nuevo, sería
tiene los productos con, no sé si sería un librito, si sería una historia, con una historia detrás del producto. ¿Listo? Y luego una medición de qué tanto le interesa el producto en una escala de 1 a 10. Y luego tendrías otro grupo de personas a las que las llamarías el grupo de control. ¿Por qué el grupo de control? Porque no tiene tratamiento, que tiene simplemente un souvenir, como todos los otros, que no tiene la historia detrás, y luego haces la medición del nivel de interés en una escala de 1 a 10. Posteriormente, con una prueba T de diferencia de medias, que la tiene los complementos de Excel, la tiene el Stat gratis, que está allí en el 18, que es simplemente darle clic, 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 test de medias. Ese test, prueba T de diferencia de medias, te va a decir si existe diferencia entre la calificación que otorgaron las personas que tenían la leyenda o la historia frente a la calificación que le dieron las personas que no la tenían. Si a ti te sale que las calificaciones son iguales, vas a ver que tu propuesta de valor no es una propuesta realmente diferenciada. Y la gente no va a estar dispuesta a pagar más por esos productos con esa historia. Más preguntas así, para que de una vez se puedan ir con ideas. Por ejemplo, ahorita que me decías de las 3 personas que nosotros definimos. Sí. Te decías que los niños son otro tipo de consumidores. Otro tipo de público objetivo. Exacto. Pues, ¿nos recomiendas técnicas diferentes de comunicación o diferentes diseños de producto? No, porque es que, o sea, independiente del producto que ustedes hagan, el niño no es un cliente, ¿sí? El niño es un consumidor. Lo que ustedes tendrían que mirar es, por ejemplo, si ustedes hacen prototipos, ya sea visuales o ya sea que hagan algo que se pueda tocar, los tienen que validar con la madre, por ejemplo, y con el niño, para llegar como al punto de el que más aceptación tiene entre las madres y entre los niños. Puede ser que entre varios prototipos que tengan les dé el mismo, lo que sería lo ideal. O sea, que el mismo sea del agrado de madres y niños, porque obviamente pues la mamá se deja influenciar de que yo quiero esto, yo quiero eso, ¿cierto? Pero en caso de que no les diera igual, tendrían que ver qué cosas le gusta al niño de ese diseño que usted le mostró y qué cosas le gusta a la mamá del diseño que ella escogió. Y tratar entonces de llegar a un producto mínimo viable que cumpla las expectativas de ambos públicos objetivos, entendiendo que las preguntas de dónde lo quiere comprar, cuánto está dispuesto a pagar, son para la madre, que realmente es su potencial comprador, no para el consumidor. Entonces sí, se sondearían los dos públicos, pero tienes que tener muy en cuenta que son dos públicos distintos. Unos son potenciales compradores y los niños serían potenciales usuarios. Una experimentación junta o los niños Aparte. Porque si ustedes van a hacer una encuesta para niños, la hacen, yo no sé, la imprimen en papel de colores o pegan incluso las fotos en papeles iris. Y en cambio a una mamá sí le pueden hacer por 4 y la encuesta que le llegue al correo y se la llene. Miren que es súper diferente, la mamá no tiene problema, un niño no le puede mandar una encuesta por internet. Y si le vas a hacer una encuesta, no puede ser una cosa copiada, tiene que ser mostrándole un tablerito y diciéndole cuál de estos te gusta tanto, al otro niño cuál de estos te gusta tanto. Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué te gusta este? ¿Por qué te gustó este? Porque el color. Lo que puede pasar es que los niños elijan la opción 1 y las mamás elijan la opción 2. Pero cuando le preguntes al niño, ¿por qué elegiste esa opción? Porque me gusta el rosadito. Porque me gusta que tiene un muñequito. En cambio le preguntas a la mamá, ¿por qué te gusta la opción 1? No, porque es más práctica, me caben. Entonces ya sabes que tienes que hacer la práctica para que le quepa en la cocina de color rosadito para que el niño se antoje. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo lo van a asociar el producto? Estamos viendo que en la parte de empresas, el sondeo es llegándole a las empresas y haciendo casi que vendiéndole más o menos, pues dando por lo menos hasta el prototipo. Sí, claro. Y lo de nosotros ya llegan las cosas más formadas, bueno, nosotros le ofrecemos esto, les gustaría, sí nos gustaría, bueno, que es prototipo, hagamos el primer diseño, se le entrega el prototipo y empezar a medir a partir del prototipo
pero ustedes tienen dos públicos, Nosotros entonces tenemos dos tienen que públicos. hacer por lo menos dos herramientas, una para empresarial y otra para público final. Y lo otro es que hacemos a las empresas y luego hagan el prototipo. Porque el acuerdo de prototipo debe tener independientemente de cada empresa. Nosotros estamos en un diseño único para cada empresa. Ok, ya sé. Y tendrían la capacidad de hacerle el prototipo ya como con lo que ya les diga. Ah, ok, ya entendí. Sí, tendrían que contactar primero a la empresa y las que se estén interesadas, mostrarles su prototipo personalizado. Y la idea es que nosotros nos reunamos con la empresa, nos digan qué es lo que ellos pesan, qué es lo que ellos son, lo que quieren plasmar de ellos en su regalo, y nosotros hacemos el primer diseño y le prototipamos el primer diseño. Y mi pregunta es si es viable, pues porque hay veces los prototipados son baratos, fáciles de hacer, otras veces pues prototipar un producto es muy costoso y tú no le puedes cobrar a la empresa el prototipado porque están en una fase como de venta. Estamos viendo cómo nos vamos a ver, pues cómo cobramos, no cobramos el prototipado, porque lo que no cobramos el prototipado, sino que cobramos unas horas de diseño. Si cobramos las horas de diseño, ¿cierto? Después más adelante, si contamos no sé cuántas horas de diseño, podemos descontar y hacer un descuento mayor al por mayor. Eso es algo que tienen que sondear. Si las empresas están dispuestas a pagar el prototipado, pues como a riesgo de que no les guste y pierdan ese dinero. ¿Y cuánto sería para saber también si ese es un valor que las empresas estarían dispuestas a pagar o no? Porque nuevamente uno lo que hace es hacer como muchas, pues asume muchas cosas a la ligera. Entonces lo hacemos y después se lo descontamos. Y resulta que es que si las empresas están acostumbradas a que todo lo que hay de souvenir simplemente les llegan ya las muestras y ellos dicen sí, no, y no tienen que invertir un peso, puede que no estén dispuestas a invertir, porque es que ustedes saben que las empresas hoy en día están cada vez muchísimo más, ¿cómo se diría? Austeras. Entonces ya en compras dicen, no, es que necesitamos 50.000, no, 50.000, o sea, ni para nada, ni para un almuerzo, ni para celebrar un cumpleaños, ni para... Entonces tienen que, esa parte también tienen que ver si las empresas sí están dispuestas a pagar de ese prototipado. O si ustedes podrían llevarlo y asumirlo como un costo de venta. Porque lo que podemos hacer es que si la empresa no va a seguir con nosotros, pues si la empresa dice no, nosotros no, ahí sí llega y se le cobra el prototipo y las horas de diseño. Pero es que tú estás asumiendo que las empresas van a decir, sí, hágale de una. Y yo lo que te estoy diciendo es posiblemente te van a decir, pues no me interesa poner un riesgo ahí. Si hay otras empresas que me hacen demanda gratuitamente. A ellos les vale un dinero contratarse con nosotros y nosotros le damos una propuesta, porque nosotros no vamos a hacer una propuesta gratis. Tienes que ver si las empresas les gusta eso o no. Cero supuestos. Cero supuestos, cero supuestos. Mire si las empresas funcionarían así o no. Pues porque puede que de 20 empresas que les pregunte, las 20 digan no estaría dispuesto a pagar un prototipo. Entonces eso que tú estás pensando que va a funcionar no va a funcionar así. Entonces tendrían que ver cómo lo hacen viable desde el costo de venta. Pues si es que quieren seguir adelante. Pero cero supuestos, ese es el resumen. Cero supuestos. Uno siempre tiende a pensar que a la gente le gustan, las historias les fascinan, a los extranjeros. Ok, tienes una proposición, ahora mira, vamos a mirar si eso sí efectivamente le gusta a los extranjeros y se van a pagar más por eso. O a la gente le encantan las energías renovables, está de moda. Listo, vaya, pregúntele a la gente aquí que es un mercado, si sí está dispuesta a pagar por eso. Claro, eso es otra cosa muy distinta. Porque es que cuando hablamos de ecología, energías renovables, cuando hablamos de diseño, todo uno supuestamente estamos a la vanguardia, nos gusta lo tecnológico, nos gusta lo más natural. Cuando vamos a ver los comportamientos de compra, es otra cosa distinta, entonces, cero supuestos. Listo, entonces tienen el correo. Por ejemplo, lo de la prueba T, cuando lo hagan, la monitora te lo puede ayudar que lo pueda ayudar a sacar un monitor de la persona. Eso es la parte de esa web estadística que tiene la hoja. Si necesitan algo de cuentas, también me escriben y yo les pongo en contacto con Valeria. ¿Listo? Gracias.